Hemos comenzado con una canción de forma rap, concebida para marcar, para señalar esta campaña Dona un aliento de vida que lanza el Arzobispado de Lima, uniéndose a esta campaña Resucita Perú. Monseñor Carlos Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Qué linda canción de Diego, con todo el entusiasmo de los jóvenes por ayudar en esta pandemia a la gente que más sufre. Es una cosa preciosa, me ha emocionado mucho. Me alegro que nos haya hecho llegar esta canción. Creo que es una primicia difundirla, y a mí me ha gustado mucho esa frase pronunciada sin ese: lo vamos a lograr, ¿Ah? Sí, lo vamos a lograr, ese es. Sí. El objetivo es recaudar fondos con este bello título de Dona un aliento de vida para comprar plantas de oxígenos que serán donadas por el Arzobispado en el contexto general de la campaña Resucita Perú. Sí, yo les pido a todos su colaboración, aunque sea poquito. Nos juntamos todos como hermanos, como ciudadanos, como creyentes y no creyentes, pero la fuerza común hace posible la vida. Y hoy día estamos surgidos de eso. Es un primer paso. Si lo podemos ir logrando progresivamente, podremos también estar alertas a lo que pueda venir también, ¿no? A preverlo. Y de hecho hoy día con esta campaña nos hemos unido con el alcalde de Lima, con la municipalidad, con el Ministerio de Salud, con los hospitales que son el Hospital de la Solidaridad y el 2 de Mayo, con el que tenemos bastante relación por ya todo este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces yo llamo a todos, ahí están las cuentas que pueden ustedes recurrir quizás, y así hacemos fuerza común, como se ha hecho en Iquitos y en otras partes, y la gente ha apoyado con toda nobleza y toda generosidad. Y por supuesto que las cuentas daremos también información sobre ella en nuestra página internet, aquí en RPP. Esta campaña, sin embargo, no hace sino dar expresión a su prédica de siempre, una iglesia en salida, es decir, sale de sí para volcarse a quien está fuera y para practicar una solidaridad activa. Sí, Fernando, mira, el esfuerzo porque entremos en una dinámica distinta. Es normal que, digamos, uno pues se recoja, haga oración. Justamente eso es el fundamento de la fe, el estar en relación personal con el Señor. Pero justamente el Señor ha querido donarse desde el origen de la fe cristiana en los hebreos, ¿no? A Abraham le dice: sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿no? Siempre es un Dios que sale hacia los demás, especialmente hacia los pueblos más lejanos, más abandonados. En ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Mañana vamos a festejar el Día de Todos los Santos, y el tema es la bendición justamente para los pueblos, la participación de la santidad de Dios, a que todos los seres humanos puedan participar de su santidad, de su amor, de su generosidad. De acuerdo. Usted menciona el Día de Todos los Santos, en el que conmemoramos a todos los muertos, y hay una costumbre que se ha ido generalizando en el Perú, de origen andino probablemente, ir a los cementerios a visitar a nuestros muertos y eventualmente compartir una comida con ellos. Y nos acaba de confirmar el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que mañana los cementerios de Lima estarán cerrados, y que lo que se pide como acto justamente de amor y de respeto a nuestros muertos es preservar nuestras vidas. Expliquen a los cristianos por qué un sacrificio de ese tipo es importante, Monseñor Castillo. Sí, Fernando, mira, es normal que nosotros además tenemos esa bellísima experiencia de cercanía, porque además se une lo andino con lo cristiano, en el sentido de identificarse con el que muere como una víctima también, ¿no? Y acompañarlo, y inclusive eso de participar con él. Yo en Cerro de Pasco veía cómo las personas se iban a dormir inclusive 3 días al cementerio, ¿no? Y era toda una fiesta. El interno es curioso, porque era un cementerio que siempre es de dolor, de muerte. Era uno de fiesta, de alegría, ¿no? Con música. Bueno, lo que pasa es que
y yo sí quiero decirle a todos los hermanos y hermanas de todo nuestro país y de nuestra Lima, que el problema de la aglomeración genera realmente algo grave, y si no queremos intensificar la muerte, sepamos que en forma tranquila, dócil, hagamos un esfuerzo de oración desde casa para no contagiarnos, ¿no? Yo sé que es difícil, como ha pasado con la procesión del Señor de los Milagros, pero miren el milagro que ha sido que este mes hemos hecho las cosas ordenadamente, ¿no? Claro, evidentemente algunas personas han ido, pero también cuando han ido a la puerta del templo han estado bien ordenaditas, rezando tranquilas y con la separación. Y es una educación, ¿no? Este tiempo es para educarnos, a respetarnos, a ayudarnos, y el progreso en educación de estos niveles, que no es un simplemente progreso de las técnicas, sino el progreso del respeto humano, de la consideración por el otro y por uno mismo, va ensanchando la capacidad de hacer juntos las cosas. Claro que sí. Ahora, volviendo al tema del Día de los Muertos, usted ha previsto mañana que se lleve a cabo una misa, no dentro de la catedral, sino en el atrio, al aire libre, y no a las 11 de la mañana, como suele ser los domingos, sino a las 7 de la noche, creo. Explíquenos, por favor, cuál es la idea de esta misa y bajo qué modalidad se va a celebrar. Ya, sí, Fernando. El Día de Todos los Santos tiene como contraparte el segundo Día de Todos los Difuntos, porque se rezaba en Roma por los mártires que habían muerto explícitamente por anunciar a Jesús, y luego por todos los demás fallecidos de la comunidad cristiana y del pueblo, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido hacer en el Día de Todos los Santos, que es la vocación universal a la santidad que señala la fe cristiana, todos somos llamados a participar del amor de Dios, de la santidad de Dios, todos unidos en el tránsito al Día de los Difuntos. Vamos a recordar a nuestros difuntos, podríamos decir, en la esperanza, ¿no?, de la definitiva santificación y gloria en la cual han de participar ellos y también nosotros, porque todos vamos a morir, pero resucitaremos. Y entonces, por eso es que lo hemos hecho en el atardecer del día, y además nos permite poder hacerlo al aire libre, primero porque tantos no podíamos caber, somos 8 obispos que vamos a celebrar, y la idea era que toda nuestra ciudad de Lima y Callao, todos los obispos que integramos, somos 8 obispos, 3 auxiliares y 5 obispos titulares. Lima, Callao, Lurín, Chosica y Caraballo. Y Callao, ¿no? Entonces, mañana van a venir todos ellos y juntos vamos a celebrar en un estrado que va a estar encima de la pista, y así podemos tener la fachada de la catedral para que podamos proyectar las casi más de 10.000 imágenes que han llegado de parte de nuestros hermanos que nos han enviado, las imágenes de todos los amigos que han muerto, de todos los parientes, de todos nuestros héroes, los que se han entregado generosamente, y las vamos a proyectar de tal manera que, claro, porque son tantas que no se podían tener como la vez pasada dentro del templo, ¿no? Y entonces ahora las proyectaremos, vamos a publicar esa proyección para que todo el mundo pueda bajarla luego como recuerdo, y están los nombres, los proyectaremos y inciensaremos con el incienso, que es una de los signos de homenaje a quienes participan de la gloria, o sea, por la muerte. Y segundo, echaremos el agua bendita también, que son siempre los signos que se usan en las exequias, ¿no? Y haremos la canción del Requiem para que luego los que no hemos podido asistir a los entierros hagamos lo mismo que hicimos en abril, ¿no? Nuestro homenaje, nuestra petición al Señor por ellos, nuestra esperanza resucitadora, ¿no? Y así sintamos que aquello que no pudimos hacer, pues por esa misma ceremonia ya lo hacemos. ¿Eso es mañana a las 7 de la noche? Va a ser a las 7 de la noche en la Plaza de Armas,
pueden sintonizar los canales de televisión, porque van a venir también de la prensa internacional. Sí les pedimos que no asistan a la plaza, porque justamente además creo que hay toque de queda, pero en todo caso se ha cerrado la plaza para que esté tranquila. Va a estar, digamos, representada nuestra presencia por multitud de velas que van a estar a lo largo de todo, a lo largo y ancho de toda la plaza, y van a haber pequeños notas de algunas personas de las 3 regiones, ¿no? El grupo Aguajún va a hacer un baile ceremonial precioso. En quechua se va a recitar el salmo, va a leerse en aymara también, como signos de comunidad junto con el castellano, evidentemente. Magnífico, felicitaciones por esa iniciativa que seguiremos mañana a las 7 de la noche en homenaje a nuestros muertos y, como dice usted también, a los héroes que han dado la cara y que han luchado para salvar a otros de esta pandemia. Hacemos una pausa, si me permite, Monseñor Carlos Castillo, después de la cual quisiera que nos diga una palabra sobre ese desayuno de oración al que le ha hecho llegar un mensaje usted. Oiremos al Papa y sobre todo nos comentará uno de los pasajes más imponentes del Evangelio de Mateo, el llamado Sermón de la Montaña o de las Bienaventuranzas. Primero vamos a una pausa. Jesús no es un Dios lejano, no tomó distancia del pueblo pecador y desobediente, sino que se unió a su oración y se sumergió en las mismas aguas de purificación, no por sí mismo, sino por todos nosotros los pecadores. Ya desde el inicio de su misión quiso ponerse a la cabeza del pueblo penitente para abrirle camino e invitarlo a seguirlo. Esta es la novedad de la plenitud de los tiempos. El Hijo de Dios bajó del cielo por todos nosotros, hombres y mujeres, haciéndose nuestro hermano, y continúa elevando su oración filial al Padre junto con la humanidad y por toda la humanidad. San Lucas evidencia el clima de oración en el que se dio el bautismo. Mientras Jesús estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo, y se oyó la voz del Padre que proclamó la verdad sobre él. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, en todos los momentos de la vida terrenal de Jesucristo, incluso en los más duros y amargos, Él no estaba solo y sin refugio. Él vivía en el Padre y su oración personal se transformará en Pentecostés en la oración de todos los bautizados. Bueno, hemos escuchado al Papa este miércoles, Monseñor Castillo, que ha regresado a unas modalidades de protección sanitaria a causa de la nueva ola que hay en Italia, ¿no? Sí, está esa cosa muy seria en Italia y en España también, sí. Bueno, el Santo Padre, al hablar hoy, el día miércoles, justamente manifiesta la importancia decisiva de un acercamiento, ¿no? Por eso es que quizás a veces él no se pone la mascarilla porque siente que tiene que estar cerca de la gente, pero ahora lo han obligado, ya lo va a hacer y tiene que ser importante eso. Pero eso no quita que no nos acerquemos a las personas, porque lo propio de la fe cristiana es el Dios que es cercano. Porque todas las religiones lo ponen como lejano, pues el Dios, el que está arriba, algunos dicen el viejo de arriba, o sea, pero esa es una visión que nosotros creamos, pero la vida está constituida originalmente por un Dios que crea y se compromete con su creación. Por eso es que crea al ser humano a su imagen y para ser semejante a él.
La santidad lo divino está en lo humano y necesita ser cultivado, reconocido, y reconocido a partir de todas las cualidades humanas que cada uno tiene. Y por eso es que Jesús lo primero que hace es colocarse en la cola de los pecadores, como dice el Papa, porque esa expresión de cercanía no hace que el ser humano pecador se sienta justamente lejos de Dios, sino al contrario. El propio Hijo de Dios se pone en la cola como pecador, no importa que aparezca como pecador, porque es un acto solidario que hace del bautismo entonces no el bautismo de Juan, que es un bautismo para purificarse y separarse, ¿no? La novedad esta es un bautismo más bien para unirse, y entonces el Señor, podríamos decir, cambia el carácter de las aguas, se enloda con la gente, podríamos decir, y esas aguas que enlodadas son las aguas del amor. Claro, y a propósito de las aguas del amor, mañana se leerá, por el orden de los textos de la misa, el Sermón de la Montaña. Sí. Uno de los pasajes más intensos, en realidad, releyéndolo, he notado de que no estaba de pie, que el Evangelio dice que Jesús se sienta, y es sentado, que él habla sobre un monte, ¿no? Permítame leer algunas frases. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así le dice Jesús a gente siempre que lo ha acompañado y que lo ha visto subir a este monte para que hable. Así es. A ver, dos cositas muy importantes, ¿no? El sentado significa que está promulgando una ley nueva. Está en la posición de Moisés en el monte. Y también dice, y los discípulos se le acercaron, ¿no has visto ahí, no? Sí. Y significa que los discípulos creen que eso es como Moisés y entonces imitan a Aarón. Y se acercan y con eso se separan de la gente. Y entonces Jesús, podríamos decir que se sabe que en otra oportunidad Jesús de pie hizo las bienaventuranzas, porque está en Lucas, ¿no? Y las bienaventuranzas básicamente es, podríamos decir, centrar las cosas en que los últimos de la tierra son los primeros. Y por eso habla de los pobres a secas, ¿no? Y eso es importante porque es la manera como entiende Dios que se transforma la historia, desde los últimos, teniendo en cuenta al último. Y así se abarca a todos, ¿no? Bien, aquí hay un acento en las actitudes, porque ve que sus discípulos tienen actitudes medias sacerdotales, medias elitistas, y entonces les hace una lista centrada en las actitudes que debe tener todo discípulo. Por eso se le llama también a Mateo el Evangelio del Discipulado, o también el Evangelio de la Iglesia. ¿Cómo debe ser la Iglesia? En primer lugar, una iglesia, bueno, para mencionar los tuyos primero, ¿no es cierto? Una iglesia mansa, es decir, una iglesia dócil a la palabra de Dios. Lo mismo que pobres de espíritu, significa lo mismo. Significa tener infancia espiritual para dejarse inspirar y dejar entrar el Espíritu de Dios en la historia para servir a los demás, especialmente a los pobres, no para separarse de la gente, ¿no? Y no servirlos, y más bien servirse uno mismo. El manso es la persona, diríamos, que no es agresiva. En realidad son cualidades que Jesús tiene, pero que Él dice, todos podemos ser así. Todos podemos compartir esas cosas que yo tengo como mi manera de ser, de tratar, ¿no? Por eso también habla de los que lloran. Sí. En este caso son los que lloran por los que están, diríamos, llorando. O sea, los que lloran con los que lloran, los consoladores, y también entonces los consoladores serán consolados. Okay. Está exaltando las actitudes de todo discípulo que debe ayudar a la gente. En todo caso, es un pasaje notable, Mateo 5. Tenemos que ir a una pausa, monseñor. Tenemos unos minutos suplementarios. Sí. Yo quisiera que desarrolle el tema de la justicia, porque se menciona dos veces acá el concepto de justicia, y que nos hable también sobre el desayuno de oración en el que ha participado usted a través de un mensaje. Nos contará, por favor, sobre ese desayuno y seguiremos hablando sobre estas bienaventuranzas después de la pausa.